Hola amor, ¿sabes qué? Hasta ahorita con esto del trabajo no nos dio para ir al culto, ¿sabes? Sí, me imaginé, ¿sabes qué? Y los busqué. Y justo, ¿sabes qué? Hermoso. Se lo perdieron el culto. ¿Cómo están mis amores? Se lo ¿Y perdieron, qué mi tal el amor. culto? ¿Sabes Bueno, qué? bonito. Bello. El tiempo de la alabanza. Era una Mm, presencia de Dios, ¿sabes qué? Así hermoso. todo el mundo alabando. Mi piel estaba así, me daba escalofrío. Bello, Sí. bello, bello, ¿Y la ¿sabes? palabra? Bella la palabra, todo hermoso, hermoso, hermoso. Mira, sin palabras. ¿Pero de qué habló? ¿De qué habló? De la Biblia. Tan importante entender la palabra de Dios. No nos guiemos por las emociones del momento o por los sentimientos, ¿no? Si bien es hermoso ese tiempo, ¿no? De reunirnos, de congregarnos, el tiempo de la alabanza, es hermoso, pero nuestra vida no puede estar guiada, como dije, por esos momentos. Necesitamos estar guiados por la palabra de Dios. La palabra de Dios es un fundamento seguro. Podemos estar ahí seguros, es esa roca, ¿no? Es esa base sólida donde nos cubrimos, donde somos levantados, donde somos sanados, porque la palabra de Dios nos sana. Envió su palabra y nos sanó y nos libró de todo mal. Y en medio de la circunstancia, en medio de todo lo que se presente, si estamos en la palabra, ella nos pone encima de cualquier cosa. La palabra de Dios es viva, no es espíritu y vida. Es Dios mismo hablando. Queremos ser guiados por Dios, queremos escuchar a Dios, es con la palabra. Es la palabra, no hay otra. No tiene que ser nuestra base, no nada fuera de la palabra. Y es nuestra responsabilidad, si queremos realmente conocer a Dios, meditar en su palabra, ¿no? Estudiar su palabra, escudriñar la palabra, porque en ella hay palabra de vida, ¿no? Como decíamos, la palabra es vida. Y está escrito, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. La verdad está ahí. Depende de nosotros, ¿no? Ir a conocerla, ¿no? Tenemos que conocerla para poder vivir esa vida abundante, esa libertad que Jesús nos dio. Entonces, el deseo de este mensaje, de este video, es animarte a que puedas meditar en la palabra, estudiar la palabra, no conformarse solo con un poquito, ¿no? De lo que se escucha en el momento, sino que sea nuestro pan diario, ¿no? Nuestro día a día, porque con ella podemos renovarnos, con ella tenemos fe, con ella tenemos vida. Así es, y es una de las cosas que nosotros podemos ver cuando nosotros decidimos prestar atención a la palabra, son los frutos. Exacto. No hay renovación de la mente sin la palabra. No hay forma que transformemos nuestro interior, nuestro ser, sin la palabra. Ella llegó a nosotros y nos transformó en el momento que nosotros decidimos creerla. Y saben, hay una parábola hermosa que el Señor Jesús comenta, que está en Mateo 13, la parábola del sembrador, que por mucho tiempo esta parábola, mucha gente la escucha y no la entiende. Y saben, esta es la llave, es la clave principal, es la parábola clave para entender las otras parábolas. Porque esto es una semejanza que está haciendo del reino de Dios. ¿Cómo funciona? Cuando la semilla que es lanzada, ella cae en diferentes lugares. ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios. Ella tiene todo el potencial para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Tiene todo el poder para hacerlo. ¿Y quién es el lugar? ¿Dónde es el lugar? ¿Qué es el lugar donde ella cae? Es nuestro corazón. Somos nosotros. Entonces es importante que entendamos esto, y el Señor Jesús lo habla claramente. 4 tipos de tierras que rápidamente quiero recordarles. Y para ti que no conoces a Jesús, que tú no has sabido nada de quién es este Jesús maravilloso, bueno, es una persona maravillosa, te digo que dio su vida por ti para librarte de tus pecados y para que tú puedas recibir la vida eterna, para que tú puedas recibirlo a Él.
Él es la vida eterna. Y Él te invita a que tú hagas esta entrega en tu vida. Y esta palabra es maravillosa cuando es enviada. Esto es lo que sucedió cuando Él habló esta palabra para las personas, los judíos que en su tiempo no lo recibieron. ¿Y qué fue? Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los ojos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos ni oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Sabe? La transformación de nuestra vida radica en la palabra, en el conocer la palabra. Si conocemos la verdad, ella nos hace libres, pero necesitamos conocerla. El conocer hace que ella produzca fruto en nosotros. Y bueno, la tierra junto al camino, personas que escuchan, como vimos, las personas que escuchan y se basaron en emociones, se basaron en sentimientos, pero no prestaron atención. El enemigo viene y roba esa palabra y se hace infructuosa. No hay fruto, no crece siquiera en sus vidas. Continúan siendo las mismas personas sin poder cambiar. Y luego muchas dicen, no, Dios me hizo así, cuando en realidad no. Fue una falta de perseverancia en el escudriñar la palabra de Dios. Ahora, están las personas entre pedregales, la tierra entre pedregales, que habla corazones que están con cosas duras en su vida. O sea, obstáculos para la palabra, para meditar la palabra, ¿saben? Y necesitamos meditar la palabra. Meditar la palabra hace que ella cree raíces en nuestro corazón. Cuando nosotros leemos una carta que es de alguien que amamos y que está lejos de nosotros y podemos leer una y otra vez cada palabra, cada detalle para interiorizar la intención, el deseo de esta persona, el mensaje que está ahí. ¿Saben? Estas son cartas de amor. Amén. Y necesitamos meditar en ellas. Y cuando no entendemos, le podemos decir, Espíritu Santo, ayúdenos. Y si las personas los que no han recibido a Jesús, obviamente cuando lo reciban, tienen un maestro maravilloso del Espíritu Santo. Entender su voz, Él nos da la enseñanza, Él nos muestra la palabra. Y esto es para cada uno de nosotros. Entonces, entender la palabra, meditar en ella y tomar una decisión. Es ella la base de mi vida y nada más. Esta decisión hace que yo me aferre a ella y le dé lugar en mi vida para que ella críe raíces profundas. Y esto va a hacer que cuando vengan problemas, dificultades, yo no sea movido. Aquel que edifica su casa sobre la roca, dice, la roca es Cristo. Bueno, ¿y cómo conozco a Cristo? A través de su palabra, el testimonio de su palabra. Conocerlo a Él, lo maravilloso que es Él. Y eso nos da confianza y seguridad. Podemos meditar en eso y eso nos da crecimiento. Ahora, está la tierra con espino. Y esta tierra son corazones que dejan otras cosas. El afán de este siglo. ¿Con qué se afana la gente en este tiempo? No es con que algún dolorcito por ahí, no es que está faltando un poquito más de dinero, no es que yo quisiera tener más cosas y comienzo a luchar para obtener, y ese es el afán de este siglo. Cuando la palabra nos dice y nos enseña que Dios tiene cuidado de nosotros y Él quiere bendecirnos mucho más de lo que nosotros podemos conseguir con nuestras propias fuerzas. Pero necesitamos entender los principios del reino de Dios, los principios que Jesús enseña, está en la palabra. Y si nosotros la guardamos en nuestro corazón y sacamos estos espinos, porque cuando esta palabra que es de Dios, que es poderosa para hacer grandes cosas en nosotros, es sembrada y también es dejado los espinos, eventualmente los espinos vienen y ahogan la palabra. Es increíble cuántas personas pueden dar un fruto tan hermoso para Dios y dar ejemplo y ser personas que van delante evangelizando, trayendo discípulos para Cristo, pero se han echado para atrás por los afanes de este siglo, las disculpas. ¿Por qué? Porque dejaron ahogarse en la palabra a través de estas cosas, los espinos. Ahora están la tierra y los corazones de las personas que han dicho, yo no quiero nada de este mundo, solamente lo quiero a Él. Solamente quiero su palabra. ¿Saben? Esto hace que la palabra crezca y críe raíces y dé fruto. Estas son las personas que están constantemente meditando y han hecho de la palabra de Dios su vida, su base,
su lugar, su torre fuerte, que no se ven fuera de ella, solamente se ven en ella, y que han puesto total confianza en aquello que fue escrito, aquello que está dicho por Dios, la boca de Dios. Meditan en ello, conocen su carácter y su corazón, conocen el propósito y conocen la obra consumada de Cristo Jesús, que esa es la obra que nos lleva hacia Él. Y saben, es necesario ser diligentes con su palabra. No hay forma que seamos transformados sin la renovación de nuestro entendimiento. Porque nuestro entendimiento es la que permite que el Espíritu fluya a través de nosotros. Si tenemos creencias erradas, bueno, el Espíritu Santo no va a respaldar las creencias erradas. El Espíritu Santo va a respaldar lo que confirme su palabra, lo que confirme la palabra. Por eso es necesario entenderla. Por eso es necesario ponerla en práctica y por eso es ser diligentes en llenarse. Si no entendemos ahora, perseveremos porque el Espíritu Santo nos va a dar revelación. Él no nos deja sin dar conocimiento de su palabra. Pero cuidemos de quitar de nuestro corazón las otras cosas que no sirven, porque ellas nos van a perjudicar para dar fruto, nos van a perjudicar para conocerlo a nuestro Señor y muchas veces van a provocar que seamos engañados y que nos desviemos de mirarlo a Jesús y miremos otras cosas, lo que va a desanimar nuestro corazón y puede causar mucho dolor y tristeza. Tan importante, ¿no? Y algo que decías, la renovación de la mente, ¿no? El Romano dice que no nos conformemos con este siglo, con lo que vemos, con las circunstancias, sino que transformemos nuestra mente, ¿no? Con la palabra, renovemos nuestra mente. Quiere decir que reemplacemos. Estamos con un pensamiento de preocupación, reemplacemos con algo que dice la palabra, que Él es el que nos cuida, que Él es nuestro proveedor. Estamos preocupados por alguna enfermedad, reemplacemos con lo que dice la palabra, que por sus llagas fuimos nosotros curados. Es así, es una realidad y yo decido. No, ¿voy a vivir por lo que estoy viendo o voy a vivir por lo que creo, por lo que está escrito? Jesús mismo, Él venció todas las tentaciones, todo eso, y Él es nuestro ejemplo. Está escrito que como Él es, somos nosotros. Amén. Con la palabra está escrito. ¿Y saben qué? Uno no come una vez a la semana, uno come todos los días. Entonces esto es diariamente. Es diariamente, no podemos dejarlo y ser negligentes. Intentemos hacerlo naturalmente, comamos una vez a la semana. ¿Qué va a suceder con nosotros? Bueno, lo mismo estamos pensando. Si nuestra mente necesita cambiar y cooperar con Dios para la obra consumada de Cristo venga a manifestarse con poder, necesitamos todos los días renovar nuestra mente con la meditación de la palabra de Dios. Amén. Entonces eso es un esfuerzo. A mí algo, por ejemplo, que está en mi corazón compartirle, en situaciones difíciles o en una situación muy difícil que pasamos, no fue un grupo de personas o una denominación que nos ayudó, fue la palabra, fue conocer su palabra, fue entender, fue estar ahí buscando, Señor, cuál es su voluntad. Y ahí encontramos a Jesús, la revelación de Jesús, Jesús sin más nada. Pero es solo con la palabra. Y es por eso que te invitamos a meditar en la palabra, porque su palabra es verdad. Y si está escrito, está hecho.